Hoy en la parte número 83 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a tener algo que creo que os va a impactar. Sí, y no porque me guste ser sensacionalista, pero es que me pasaron una información que creo que vale la pena mostrar. Y tiene que ver con lo que habéis visto en portada y que ahora vamos a mostrar de nuevo para que podáis ver exactamente de todo lo que incluirá precisamente esta conferencia. Sí, tiene que ver con el coronavirus, pero tiene que ver con otras cosas. Vamos a verlo, pero sobre todo preparaos para la parte final, porque después de haber visto lo previo, vais a ver cómo entendemos las cosas en asociaciones mucho mejor. Y cuando digo en asociaciones, ya veréis a qué me refiero. Pues bien, fijaos en la portada, evidentemente tenemos el famoso coronavirus COVID-19, la encíclica del Papa puesta en el centro del coronavirus, pero además ecumenismo, reseteo, economía, lo famoso ya del símbolo de la Agenda 2030, desarrollo sostenible, pero un símbolo más que de todos es conocido y que tiene que ver con las sociedades secretas. Bueno, masonería, pero sociedades secretas en general. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Empezamos por nueva encíclica, Fratelli Tutti, COVID-19 y ecumenismo. Esto era noticia del 15 de octubre. CELAM, Fratelli Tutti, nuevos caminos de humanización de la vida. La presidencia del CELAM publicó un mensaje en el cual agradecen al Papa Francisco por su tercera encíclica. Agradecemos y asumimos la valiente voz profética del Papa Francisco, expresada en Fratelli Tutti, en un mundo en el que predominan los silencios frente a las injusticias que padecen las inmensas mayorías de nuestros pueblos y que necesita resucitar en una nueva convivencia, como lo ha manifestado él mismo. Fijaos, cuando hablan del Papa no es la primera vez que lo califican de voz profética, en este caso además le añaden valiente. ¿Y en qué se basa para decir esto? Bueno, sencillamente es un mensaje de algo que tiene que acontecer según los designios de ellos. Sencillamente es esto, los designios satánicos, diría yo. ¿Y que el Señor va a permitir? Sabemos que lo va a permitir. Mirad qué nos dice aquí. Con toda seguridad, Fratelli Tutti iluminará y ampliará los horizontes de acción pastoral de nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña. Fijaos que en la conferencia anterior estuvimos hablando de Europa, pero vamos a ver que las implicaciones es para todas partes. Ahora en este caso se nos habla de Latinoamérica y el Caribe. Como Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, ella profundiza en los sueños expresados en Querida Amazonía, que dan sentido a nuestro proceso de renovación y reestructuración y reflejan también las conversiones del documento final del Sínodo para la Amazonía. No podemos olvidar el Sínodo para la Amazonía, porque de allí las cosas, como dijimos, irían cambiando y lo estamos viendo a pasos acelerados, pero esto no ha quedado descolgado. Ellos siguen tratando sobre ese Sínodo para la Amazonía y cómo va a servir también, al igual que Europa para unas cosas, esto va a servir para otros fines, pero para aplicación a nivel mundial, tenerlo siempre presente. El CELAM agradece en un mensaje y asume la valiente voz profética del Papa Francisco, expresada en Fratelli Tutti, en un mundo en el que predominan los silencios frente a las injusticias que padecen las inmensas mayorías de nuestros pueblos y que necesita resucitar en una nueva convivencia, como lo ha manifestado él mismo. Se leen el texto y hacen una invitación a reflexionar el profundo mensaje de toda la encíclica en cada una de sus comunidades y su llamado a la conversión permanente y al compromiso pastoral. Una invitación a comunicar el amor gratuito de Dios. En su mensaje, el CELAM agradecen al Papa Francisco por esta tercera encíclica que muestra nuevos caminos de humanización de la vida a través de la fraternidad y la amistad social. Fijaos cómo la fraternidad evidentemente tiene que salir porque la encíclica del Papa lo muestra en el propio título, pero ya nos lo están marcando como nuevos caminos de humanización de la vida. Es tremendo, ¿eh? Ellos mismos te marcan
por dónde debe ir la vida. Siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo del Santo de Asís, el Papa Francisco nos anima a construir una vida con sabor a evangelio, con sencillez y alegría, como hermanos de los pobres y de la naturaleza. Nos convoca también a comunicar el amor gratuito de Dios sin imponer doctrinas, saliendo al encuentro del otro, promoviendo la dignidad, deberes y derechos, se lee en el mensaje. Fijaos cómo ha cambiado también la política vaticana en el paso de estos últimos años. Si antes ellos se debían imponer sí o sí con su doctrina, ahora no. ¿Por qué? Porque así consiguen el ecumenismo y además a nivel interreligioso, incluidos también con los indígenas que puedan tener otras creencias que nada tengan que ver con el cristianismo. Se pueden mezclar todo, pero esto allí. Pero y en tantos otros lugares, con la cantidad de religiones paganas que llega a haber, creencias tan amplias y que ninguna está en la verdad? Sí, en la verdad plena ninguna. Es curioso, ¿eh? Pero eso sí, aquí sirve para unirlo absolutamente todo. Y este es el enfoque que necesitan para establecer el nuevo orden mundial. Si ellos se impusieran o quisieran imponerse con todo el catolicismo, serían rechazados. ¿Qué ha sido la jugada maestra? Pues esto, tener que hacer ver que realmente todo está hecho para que todos puedan estar en fraternidad. Y después, cuando tengan el poder, darán el golpe. Bueno, como siempre hemos de decir, jugada maestra. En el texto, la presidencia del CELAM recuerda que el Papa Francisco primero convocó a ser una iglesia en salida. Ahora sobrepasa las fronteras y nos invita a ser toda una humanidad en salida, incluyendo a todas las comunidades y tradiciones religiosas, para un diálogo respetuoso y fecundo, viviendo como omnes fratres, o sea, hermanos todos. Es que nos lo están diciendo claramente, ¿eh? Ahora el mensaje ya no es solo para los católicos, como iglesia en salida, de ir a dar su evangelio, ayudando sobre todo, más que predicando, porque ya sabéis lo que decía, que nada de proselitismo, pero en cambio ahora ya va incluyendo a toda la humanidad en general, todos en salida, comunidades, tradiciones religiosas, no importa la procedencia en lo que crean, es igual. Eso sí, tiene que haber un diálogo respetuoso y fecundo, viviendo como hermanos todos, con lo cual tú no podrás decir nada de que la verdad es la que es y ellos no la están diciendo ni están en ella, porque sería romper todo el esquema para que vaya bien la humanidad según ellos. Por tanto, te debes callar el mensaje bíblico auténtico. Pues vamos bien, ¿no? El Papa nos pide igualmente ser una iglesia constructora de paz fundada en la justicia, una iglesia en salida, en conversión permanente y sinodal, promoviendo el protagonismo del laicado para construir cotidianamente el reino de Dios, se afirma en el texto. Pues si así se levanta y se construye el reino de Dios, vamos bien. Una vez más, vamos fatal, pero para ellos esto es ir bien. Una vez más, lo que sería el reino de Satanás le cambian por el reino de Dios. Pero qué bien queda todo puesto así, ¿eh? CELAM se completa un ciclo de 3 documentos magisteriales. Además, señalan los miembros de la presidencia del Consejo que con Fratelli Tutti, Awam Babuluba Balam Bambú, es que es increíble cómo nos van repitiendo siempre los títulos para que se nos queden, el Santo Padre completa un ciclo de 3 grandes documentos magisteriales. Primero, en Evangelii Gaudium, afirman, nos mostró cómo vivir con alegría nuestra relación con Dios y el prójimo y el anuncio de su palabra. Luego, en Laudato Si, nos invitó a comprender nuestra profunda relación con la naturaleza y con toda la creación, pues somos parte de ella. Ahora, en Fratelli Tutti, nos hace reflexionar sobre la relación de fraternidad que nos une a todos y todas. Y además, que no falte el lenguaje inclusivo, ¿eh? Fratelli Tutti es una profunda reflexión que el Santo Padre ha venido madurando desde hace mucho tiempo. Para el Papa, el COVID-19 ha tenido un efecto enorme, evidenciando las fracturas y el fracaso del modelo de desarrollo predominante. Una vez más, qué bien les ha ido el COVID-19.
Este fracaso afecta principalmente a los más pobres, pero también a todo el pueblo. El Papa Francisco nos hace ver que la pandemia es una crisis de la cual saldremos mejores o peores, pero nunca iguales. Nos necesitamos todos, estamos en la misma barca. Y esto me suena a la barca de San Pedro con el anillo del pescador, porque esa es la barca en la que nos quieren en verdad. Por último, el CELAM señala una clave de lectura, que son los ejes fundamentales del documento. El dinamismo universal del amor, la relación entre lo local y lo universal, la arquitectura y la artesanía del encuentro, la dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias, el destino común de los bienes. Interesante esto, el destino común de los bienes, ¿qué nos querrán decir con esto? La promoción humana a través del trabajo, la necesidad de una sana política y de una humanidad samaritana. Pues vaya, en este artículo todo lo que nos han llegado a soltar. Pero ahora más cosas que tienen que ver con ecología, evidentemente COVID-19, pero también con economía. Y esto era noticia ya del 23 de octubre de este año 2020. El cardenal Parolin dijo: necesitamos una ecología integral y economía humana. Y hubo un videomensaje precisamente de este cardenal, que es el secretario de Estado Vaticano, a los participantes en la conferencia internacional titulada Los hitos de la ecología integral para una economía humana, evento organizado por la Fundación Centesimus Annus Pro Pontífice. Tener como punto central la centralidad de la persona humana y la promoción de la cultura del cuidado, para nutrirse de la educación en ecología integral. Esto será una importante contribución al cambio de rumbo tan necesario para nuestra humanidad. Sí, no he puesto el simbolito de la educación, del plan educativo, etcétera, pero también cabría, ya lo veis. Por tanto, debe haber una educación en ecología integral. Y así habrá un cambio de rumbo en nuestra humanidad. Qué bien lo mueven todo. Lo dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en el videomensaje que envió a los participantes de esa conferencia. Restablecer el curso de nuestra barca, y dale con la barca, ¿eh? Es curioso porque en nuestro emblema o logotipo de nuestro mini ministerio tenemos precisamente una barca que lleva el mundo encima en un mar tempestuoso. Porque sí, hay una barca que es la de la salvación, pero hay otra que ya veis donde nos va a llevar a muchos. Y esperemos que nosotros no nos subamos a esa barca, sino vayamos al arca, que es muy distinto. En sus saludos, el secretario de Estado Vaticano recordó la conferencia anterior organizada por esta fundación en el mes de junio de 2019, centrado en la encíclica Laudato Si y el difícil camino hacia una ecología integral. Fijaos, nos hablan que es un camino difícil, pero están en ello de lleno. Asimismo, el cardenal Parolin señaló que la actual crisis sanitaria del COVID-19 ha cambiado nuestro mundo y ha puesto de manifiesto nuestras falsas certezas y nuestra fragilidad como criaturas finitas. Una vez más, es que el COVID sigue siendo el Joker, el comodín perfecto para todo lo que quieren llegar a hacer. En esta perspectiva, el cardenal citó las palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante el momento extraordinario de oración en tiempo de pandemia, celebrado en la Plaza de San Pedro el 27 de marzo de 2020. Este es el desafío que enfrentamos, tomar la oportunidad de este tiempo de prueba como un momento de elección para restablecer el curso de nuestro barco hacia el Señor y hacia los demás, colaborando, construyendo, comprometiéndonos juntos, redescubriendo nuestra pertenencia común como hermanos y hermanas. Y fijaos, y luego sale la encíclica Fratelli Tutti, claro. Ecología integral, una nueva visión del mundo. El cardenal Pietro Parolin, en su mensaje, se detuvo en dos aspectos importantes del tema elegido para esta conferencia internacional: ecología integral y economía humana, conceptos de los cuales destacó tres aspectos que están fuertemente interrelacionados. Ecología integral. A través de la propuesta de una ecología integral, afirmó el purpurado, el Papa pretende indicar una nueva visión del mundo, anclada en el mismo significado etimológico de la palabra ecología. Deriva de dos palabras griegas que veis aquí: estudio, reflexión sobre el hogar, sobre nuestra casa común,
que debe considerarse en un sentido integral. Esta reflexión, de hecho, va más allá de la dimensión ambiental solamente, requiere una visión integral de la vida para construir políticas, indicadores, procesos de investigación e inversión, criterios de evaluación, evitando cualquier concepción engañosa de desarrollo o crecimiento. En esta perspectiva, la ecología integral representa un concepto complejo y multidimensional que se despliega a largo plazo. Es muy eficaz retomar aquí la imagen que a menudo utiliza el Papa Francisco del poliedro que tiene muchas caras, muchos lados, pero todos forman una unidad rica en matices porque el todo es superior a la parte. Qué interesante. ¿Bajo qué conceptos nos están diciendo que todos hemos de hacer lo mismo sí o sí? Porque una parte sola no va bien, no puede ser. El poliedro de la ecología integral. El primer aspecto que destacó el secretario de Estado Vaticano fue: la ecología integral debe entenderse como un poliedro a través del cual adoptar una nueva visión del mundo y analizar las diferentes cuestiones que cuestionan a la humanidad. El segundo aspecto que destacó el purpurado es el hecho de que esta nueva visión multifacética de la ecología integral se desarrolla específicamente en torno a un punto central, el de la centralidad de la persona humana y la consiguiente necesidad de promover la cultura del cuidado, que es la antítesis de la cultura del descarte. Por lo tanto, el tercer aspecto sobre el que se detuvo el purpurado fue en la necesidad de la educación en una ecología integral, que representa un gran desafío cultural, espiritual y educativo. Entre otras cosas porque solo puede implicar una verdadera conversión a un cambio de mentalidad y de visión. Más claro, no nos lo pueden decir. Ahora tenemos el pacto educativo. Y precisamente ya veis cómo todo lo van ligando, no dejan ningún cabo suelto. Nos hablan de desafío cultural, espiritual y educativo. Lo vimos ayer precisamente hablando de Europa. El concepto de espiritualidad vuelve a resurgir. Pero claro, todo esto mezclado con cultura y educación. Así, todo lo que ellos quieran imprimir en las mentes humanas se podrá hacer. Porque fijaos, dice, entre otras cosas, porque solo puede implicar una verdadera conversión a un cambio de mentalidad y de visión. Por tanto, es lo que aquí se llama una comida de coco. ¿Sabéis qué significa esto en otros lugares? Pues que nos van a trabajar la mente, a mentalizarnos en los lugares de educación, que pueden ser las escuelas, los institutos, las universidades, los medios de comunicación. Todos estarán educándote para meter sus conceptos en tu cabeza. Y así tú vas a cambiar de mentalidad y de visión de las cosas. Es una programación, no es nada más que eso, una programación. Si todo esto fuera para dar el mensaje de verdad al mundo, qué fantástico, ¿eh? Pero no. Así no va a ser precisamente el mensaje de Dios llevado a la gente. Va a ser a través de mostrar las evidencias y de destapar las artimañas de Satanás cuando la gente va a despertar. Y no van a ser muchísimos, precisamente. Van a ser muchos, pero no la mayoría. Una economía humana para la existencia digna. Asimismo, el secretario de Estado se detuvo a analizar tres aspectos del concepto de economía humana, partiendo de su etimología, que se acerca mucho a la de ecología. Deriva de dos palabras griegas, leyes, reglas para el hogar. El primer aspecto en el que se detuvo el purpurado sobre la economía humana fue la ecología integral. Requiere una concepción económica más humana, basada en los preceptos de preservar y cultivar, en la que el sistema económico puede mejorar, no destruir nuestro mundo. El segundo aspecto que abordó el cardenal Parolin fue la importancia de que la economía humana desempeñe el papel fundamental del trabajo, un elemento esencial, como ya he dicho, para una existencia digna. Una vez más, ya ves, el tema del trabajo, con todo lo que implicará después con ley dominical, tenerlo siempre presente. Cuando se habla de trabajo, cuando se habla de familia, la finalidad va a ser la ley dominical.
Pero nos va diciendo aún más cosas. Una economía humana debe estar orientada a promover un desarrollo que fomente la creatividad empresarial, de modo que los puestos de trabajo puedan aumentarse en lugar de reducirse. Un último aspecto de la economía humana que quisiera destacar, señaló el purpurado, es el que, entrando en la lógica de la responsabilidad, la gratuidad y la justicia, pone en tela de juicio la solidaridad dentro de una generación y entre generaciones. Los diversos problemas mundiales a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, de los que la pandemia de COVID-19 es solo la última expresión clara, exigen una nueva ética y una nueva dinámica en las relaciones internacionales que puedan responder al hecho de que la sociedad cada vez más globalizada nos hace cercarnos, pero no nos hace hermanos. Bien común universal y solidaridad intra e intergeneracional. A la luz de las consideraciones anteriores, una economía verdaderamente humana es aquella que puede adoptar una visión multifacética de la ecología integral, tener como punto central la centralidad de la persona humana y la promoción de la cultura del cuidado, para nutrirse de la educación en ecología integral, guiarse por los preceptos de guardar y cultivar, estar comprometido con la mejora de la labor humana, guiarse por una mirada cuidadosa a la promoción del bien común universal y la solidaridad intra e intergeneracional. Por tanto, ya veis, tienes que estar en consonancia con todo esto, de cerca, de lejos, como sea. No hay alternativa. En esta perspectiva podrá hacer una importante contribución al cambio de rumbo tan necesario para nuestra humanidad y que se pone de manifiesto en fenómenos mundiales como la propagación de la pandemia COVID-19 y el calentamiento de la Tierra. Vaya dos cosas que les van la mar de bien para sus objetivos. A la perfección. Lo estuvimos viendo con el tema del calentamiento de la Tierra. Una vez más os digo, ¿no habéis visto las conferencias que presentamos en Costa Rica? Pues ya podéis verlas, donde veréis datos que nos muestran los medios públicos y que son impresionantes para saber que esto no está pasando solo porque sí. Y mira por dónde, cuando ya denunciamos eso en su momento, aparece después el COVID-19, que es para reforzar ya toda la implementación de sus conceptos. Ecología integral, humanismo. Fenómenos que continuamente nos llaman a los sentimientos de pertenencia a la misma familia humana, como hermanos y hermanas, cada uno con su propio papel único y esencial dentro de esta misma familia. Qué bien trabajan. Desde luego es de admirar cómo ponen todo su empeño para cumplir la agenda satánica de la que están participando. Ojalá el pueblo de Dios pusiera el mismo empeño en denunciar todas estas cosas y en dar el mensaje certero para que la gente pueda ser salva abrazando la verdad. Ojalá. Pero ya veis, los hijos de las tinieblas son más intensos que los hijos de Dios. Y esto no puede ser. Debemos multiplicar esfuerzos para dar a conocer el mensaje al mundo, porque de lo contrario nos vamos a quedar fuera también nosotros. Y otra noticia más, como no, basada en COVID-19, pero con feligreses católicos tiene que ver esto. Y verad qué dice el Papa, tras la pandemia los fieles serán más auténticos. Y esto lo dijo ante las restricciones de culto. Vamos a destacar esto. Sin hacer comentarios en torno a las decisiones políticas que imponen restricciones al culto religioso, Francisco compartió una historia que me ha causado disgusto. Escuchó de un obispo que dijo que con esta pandemia la gente se ha deshabituado de ir a la iglesia, que nunca más volverán a arrodillarse ante un crucifijo o a recibir el cuerpo de Cristo. Y señaló que si esas personas vinieron a la iglesia por costumbre, es mejor que se queden en casa. Es el Espíritu Santo quien llama a la gente. Tal vez después de esta dura prueba, con estas nuevas dificultades, con el sufrimiento que entra en las casas, los fieles serán más verdaderos, más auténticos. Créame, así será, expuso el Papa. Por tanto, el COVID-19, y el Papa lo sabe muy bien, va a servir para que la gente aún abrace más fuertemente el error en vez de la verdad.
por miedo, por temor al sufrimiento. Sí, cuando el otro decía que, uy, ya no irán más a la iglesia porque se han deshabituado, pues él dice, no, no, después quedarán los que deben quedar, los que en verdad serán los auténticos. Sí, sí. ¿Y qué va a suceder cuando aún hayan más desgracias? Cuando aún hayan más problemas, ¿a quién van a recurrir? Que son los que ahora les están dando la solución para que el mundo vaya a la perfección, teóricamente. Pues una vez más a ellos. Será la forma que tendrán de convertir a muchos que ahora están ni aquí ni allá. Bueno, pues en su momento todo esto pasará. Y ya lo sabéis, los ateos van a desaparecer del mapa, no porque se vayan volando a otro planeta, sino porque sencillamente verán cosas extraordinarias y se deberán acoger a lo que les ofrecen como la solución, pero además a los que los van a vincular con unas manifestaciones impresionantes que ellos no podrían tener respuesta como ateos. Y esto es lo que se nos va viniendo encima, y el terreno para que esos fenómenos espiritistas se manifiesten grandemente, y hablo no solo de fenómenos espiritistas como podemos imaginar en apariciones y demás, sino también en cuestiones que se van a manifestar desde fuera, desde el exterior a este planeta. Todo esto va a ayudar a que los ateos desaparezcan y que esos feligreses vayan corriendo a las iglesias porque no sabrán dónde encontrar el qué a la cuestión. Por eso es tan importante que también destapemos todo esto, para que cuando llegue ese momento, diciéndolo antes, la gente sepa dónde ir a la verdad y no de cabezas al error. Por eso hemos presentado temas que tienen que ver en puertas dimensionales con todas estas cosas. Y bien, ahora atención a esto, COVID-19, cambios y espiritualidad. Antes lo hemos visto, ¿verdad?, cómo el COVID-19 provocaría esos cambios y nos hablaban de espiritualidad. Pues mirad ahora esto, noticia de este 2 de noviembre, hace pocos días. El Papa en la conmemoración de los fieles difuntos, Señor, dame esperanza. Y vamos a destacar algo de aquí, me salto todo esto para remarcaros esta cuestión que veis aquí. Repensar el significado de nuestra existencia. En las oraciones de los fieles, la Asamblea se dirigió al Señor rezando por el Papa para que el Espíritu Santo y el amor del pueblo cristiano continúen apoyándolo y guiándolo en su obra de purificación de la Iglesia. Qué interesante, ¿eh? Lo que está haciendo el Papa es purificación de la Iglesia, nos dicen. Se rezó también por los migrantes, para que con sus vidas laceradas, huyendo de las guerras, las catástrofes naturales y las persecuciones, puedan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados, porque se puede aprender algo de todos y nadie es inútil. Y se rezó por todos nosotros, para que el dolor, la incertidumbre, el miedo y la conciencia de nuestros propios límites que ha traído la pandemia nos lleve a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el significado de nuestra existencia. Por tanto, van a utilizar la pandemia, que ellos hablan así, para llevar a la gente a que piensen que no somos nada, pero además, algo más potente, el significado de nuestra existencia. ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a desaparecer por siempre? Son las reflexiones que va a llevar precisamente a muchos la pandemia. Sí, pues si con esto no tienen suficiente, aún harán más, porque la gente al final todo esto se lo va a plantear y de lleno. A muchos ya les ha pasado, pues aún les pasará a muchos más. Desde luego no hacen nada al azar, saben el por qué están haciendo las cosas. Y atención, porque ahora viene lo que os decía al principio de la conferencia, al inicio de ella. Unas noticias que no pueden dejarnos indiferentes. Y le doy las gracias a la persona que me las ha pasado para poderlas mostrar. COVID-19, sí, tiene que ver con ello, claro, pero además con el Banco Mundial. ¿Qué relación tiene una cosa con otra? Mirad, aquí tenéis la página oficial del Banco Mundial.
Y os hemos destacado en rojo la parte que nos interesa mostrar, ¿veis? Habla del COVID-19. Sí, todo un programa, unos proyectos, etcétera, etcétera, todos una serie de estrategias que puede ir por fases. Os estoy pasando las primeras páginas de lo que aparece en su sitio oficial, ¿eh? Para que veáis que esto es el documento en sí. ¿Vale? Pues nada, sigamos, aquí tenéis todo lo que va apareciendo, y luego ya nos viene esto. En estas estrategias nos habla de varias cosas, anticorrupción y, bueno, desastres, el control, prevención de enfermedades, pero mirad, en la parte número ya 5, donde pone COVID-19, está marcado, lo hemos marcado nosotros, para que veáis que en medio de muchas cosas se habla de esto, luego más abajo vuelve a aparecer el COVID-19, y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con todo esto? Seguid viendo, esta es la lista que aparece allí, volvemos a mostrar más cosas, pero después nos va viniendo esto, la tabla de contenidos de esta página, y después de esto, mirad qué nos aparece, y todo esto es una página tras otra, tal como aparecen sus documentos, ¿eh? Mirad, nos habla país, ¿qué es? En concreto uno, no, nos dice mundo, world, y el nombre del proyecto COVID-19, con estas estrategias y demás. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa? Aún no entiendo el qué. Pues mirad, ahora lo vais a entender. Esta es la imagen que viene en la misma página que aquí os hemos mostrado una tras otra. Todo este proyecto fue hecho el 2 de abril de 2020. Pero ¿cuándo concluye este proyecto para el COVID-2019? El 31 de marzo de 2025. Entonces dices, ¿y esto nos lo van a prolongar hasta 2025? ¿Será que van a tratar de esto y de las otras cosas que había allí hasta 2025? En fin, veremos qué terminan haciendo, pero que el Banco Mundial haga referencia a esto, ya da que pensar, ¿eh? Pero esto no es todo, mirad ahora, COVID-19, Rothschild y patente de kits de test. ¿Y qué es esto? Pues mirad esta página. Hemos puesto en español al lado, porque esto es en holandés, lo más importante, y aquí mismo os lo hemos puesto, en esta misma página oficial de ellos, ¿eh? Servicio Nacional para, bueno, Holanda Emprendedora, es como nos ha quedado la traducción automática, búsqueda de patentes ofrecido junto con la EPO, y vemos en la parte marcada en rojo, que lo hemos hecho nosotros, esta parte en rojo para que lo veáis mejor, a la derecha la traducción, sistema y método de prueba para COVID-19. Mirad, inventor Rothschild, Richard, de Gran Bretaña, el solicitante de la patente, él mismo, el código de la patente, etcétera, etcétera, publicado tal, pero mirad, ¿en qué fecha? 13 de octubre de 2015. Sí, 13 de octubre de 2015 ya patentó el sistema y método de prueba para COVID-19. Anda. Por si fuera poco, mirad esto otro. En esta otra página de WITS, también os hemos traducido en español lo importante, importaciones de kits de prueba COVID-19 por país en 2017. ¿Cómo en 2017? Hemos visto en 2015, ahora en 2017, y el COVID era el COVID-19 porque dicen que le pusieron 19 por el año 2019 en el cual empezó a liar la gran hecatombe. Pues mirad, COVID-19, aquí tenéis los test kits importados por país en 2017. ¿Y qué más nos dice? Información adicional del producto, reactivos de diagnóstico basados en reacción inmunológica. Categoría kits de pruebas COVID-19, instrumentos, aparatos utilizados en pruebas de diagnóstico. Y debajo aún veis más cosas que tienen que ver con los kits estos del COVID-19, con las cantidades de distintos países, como en la Unión Europea, ¿eh?
Luego también Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica, y nos va diciendo COVID-19, estos son los kits de exportación para cada país en 2017, y veis un montón de países debajo. Nos ha quedado mal la imagen, pero habla del Líbano, Costa Rica, Nueva Zelanda, la India, etcétera, y fijaos, el importe y después COVID-19 test kits, 2017, con la cantidad de kilos, etcétera, etcétera. Pues ya veis, la lista se continuaba, ¿eh? Hong Kong, China, Marruecos, Perú, Lituania, Kazajistán, bueno, y así uno tras otro. Todo esto en 2017, y hablaban para 2019 del COVID. Esta página, ya veis que se pudo mostrar el 5 de septiembre de 2020, pero ¿sabéis? Resulta que pocos días después desapareció todo lo que hablaba sobre COVID-19. Fue totalmente modificada. Pero alguien, gracias a Dios, captó esto en su momento y lo pudo mostrar. Y han sido, si no recuerdo mal, los de Infowars. Ya sabéis, un señor que lo mostramos nosotros en conferencia, que bueno, es muy criticado por sus posturas, etcétera, etcétera, que grita mucho, eso sí, pero lo mostramos en conferencia cuando fue a un cierto lugar en California, en un bosque, y filmó precisamente ese búho gigante en el cual hacían sacrificios humanos. Pues bien, él mismo, o los de su programa, pudieron mostrar esto en su momento. Gracias a Dios y gracias a la persona que me lo envió, os lo he podido mostrar aquí. En principio se han pedido explicaciones para todo esto, de momento dicen que no tenían respuesta, pero ahí está la cuestión. Señores, esto tiene que ver, y lo habéis visto, primero Rothschild. Por tanto, ya sabéis, ¿asociado a qué? A sociedades secretas. Antes os decía, quedaos con la palabra asociados. ¿Asociados a qué? A sociedades secretas. Y hemos visto, y os lo decía antes, que veríamos previamente unas cuantas noticias para que diésemos vinculación a estas últimas. ¿A quién le ha favorecido tantísimo el COVID-19? Y le está sirviendo para sus fines al Vaticano. Y mira por dónde las sociedades secretas con este señor Rothschild ya estaban en toda esta cuestión en el 2015. Y unos negocios ya montados en 2017. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Si esto no se echa por tierra con alguna otra investigación que demuestre lo contrario, una vez más un Vaticano con sociedades secretas. Una vez más, y llevando al mundo a la hecatombe. Y así conseguirán sus fines. Y lo sabíamos por profecía, trabajarían unidos, y lo están haciendo. Bueno, pues creo que con esto es suficiente para terminar esta conferencia, que tendrá continuación, si Dios quiere, aún con más temáticas al respecto, porque lo que creía que sería alguna conferencia solo de preparando el gobierno mundial, está siendo algo que prácticamente no podemos dejar de hacer, porque, ya lo veis, es una tras otra, y tenemos una cantidad de información que no os hemos mostrado aún, que ya no sé ni si haremos, porque ya sabéis que este año no paran de suceder cosas y vinculadas a ellos, que están siendo determinantes para cambiar el mundo en general. Mientras estoy haciendo esta conferencia, aún en Estados Unidos están debatiendo sobre quién va a ser el presidente. Si todo acaba como parece, Biden es el ganador, pero Trump dice que recurrirá. ¿Qué terminará pasando? Ya lo veremos. Todo tiene su tiempo, pero tened clara una cosa, gane quien gane, Roma saldrá ganando, porque ellos son los que mueven los hilos y los que junto a las sociedades secretas ponen a quienes quieren. Sí, parece mentira, ¿eh? Pero ya lo hemos demostrado tantísimas veces. Pues nada, que Dios nos ayude a seguir estando atentos a todo, porque ya veis que las artimañas del diablo no paran y necesitamos conocer la verdad para despertar a muchos en este tiempo con la verdad presente, la que toca ahora, pero llevándolos a todos a la sana doctrina, porque deben conocer la base auténtica de la fe, sin errores,
porque de lo contrario se van a perder. Y muchos deben decidirse, no solo por Cristo, porque muchos se deciden por Cristo, pero están en Babilonia en el error, sino por Cristo en la verdad auténtica. Y que se preparen porque todo esto son los indicios de lo que se nos viene encima en pocos años. Gracias a Dios que después llega la segunda venida de Jesús, la auténtica, y acabará con todo esto. Por fin. Maranata 2031. Dios os bendiga.